Bueno, entonces estamos listos. Creo que ya tenemos la pantalla compartida y estamos listos para comenzar. En esta oportunidad, excelentes conferencias que se han venido presentando durante este ciclo de este año de Viernes de Ecografía, y nos va a tocar esta noche hablar a nosotros de ultrasonido Doppler en la hipertensión portal en pediatría. Así que, ok. Como manera de introducción, tenemos que decir que el ultrasonido y el Doppler es la modalidad de elección para valorar la hipertensión portal. No es un método que todos sabemos que no es invasivo, que nos ayuda a visualizar la dirección y la velocidad del flujo en tiempo real, nos evalúa la permeabilidad y el calibre vascular, y pues, por muchísimos trabajos, el Doppler pues, tiene una sensibilidad del 95% aproximadamente para el estudio de la hipertensión portal en los niños. Por supuesto, son estudios técnicamente difíciles, hay que aprender a hacer el estudio, hay que tener un entrenamiento juicioso para poder dominar la técnica. Nos ayuda a demostrar y a delimitar la anatomía. Por supuesto que tenemos que entender los principios del Doppler para poder hacer el estudio satisfactoriamente y reconocer los patrones de flujo normales y anormales que hay en el hígado. Es importante apoyarse en progenitores, familiares o asistentes cuando estamos trabajando con pediatría. Como técnica, nosotros siempre usamos un gel tibio, tratar de tener el gel tibio para que el niñito no estimular lo que nos vaya a llorar durante el estudio. Tenemos que tener, nosotros tenemos por lo menos de rutina un ambiente infantil en el consultorio, ya que nosotros trabajamos solamente con niños, nosotros no trabajamos con adultos, solamente vemos pacientes pediátricos, y nuestro ambiente es tratar de ofrecerle al niño el mejor confort posible para que se sienta lo mejor y trate de no llorar. Y en lo posible evitamos la sedación. Nosotros nunca de rutina sedamos un paciente, tenemos muchísimos años que no sedamos a un paciente para un estudio de Doppler de hipertensión portal. Y pues si realizamos el estudio en la unidad de cuidados intensivos, debemos cumplir pues con las normas de asepsia y antisepsia. Eventualmente nos tocará hacer este tipo de estudio en terapia intensiva y tenemos que cumplir con estas normas. La preparación es variable dependiendo de la edad del paciente. Vamos a tener ayunas de 3 a 6 horas dependiendo de la edad del paciente. Si es un niño recién nacido, un lactante menor, serían 3 horas de ayuna. Si es un niño grande, si es un niño adolescente, escolar, pues más o menos aproximadamente 5 o 6 horas de ayuda. El paciente va a estar en decúbito supino y lo vamos a colocar lateral derecho o izquierdo dependiendo lo que vayamos a estudiar. Y también vamos a hacer abordajes subcostales, intercostales o subesternales. Y la apnea solo si es posible. O sea, si es un niñito recién nacido, no podemos pedirle que tenga apnea. Pero nosotros, como trabajamos con pacientes pediátricos, tenemos que tener la paciencia necesaria para estudiar este tipo de pacienticos, y tenemos que, como les dije anteriormente, tenemos que tener el entrenamiento adecuado para poder hacer el estudio con las técnicas a medida que vayamos avanzando y sin necesidad de que el paciente tenga que aguantar la respiración. También como requerimientos técnicos, vamos a usar traductores lineales, si es un niño recién nacido, un lactante menor, microconvexo, ya en niñitos más grandes, y en niños adolescentes o escolares vamos a usar el traductor convexo. Y con una frecuencia que oscila entre 3.5 hasta 14 y también hasta 17 MHz, porque tenemos un equipo que tiene hasta 17 MHz. Por supuesto, el Doppler color, el Doppler de amplitud, el Doppler pulsado, son de las técnicas que vamos a usar. El CineLoop para escoger, por supuesto, la mejor imagen. Esto más o menos los requerimientos técnicos en líneas generales. Recordar que el flujo que va hacia el hígado, el 75% del flujo hepático es aportado, valga la redundancia, por la vena porta, y la arteria hepática solamente nos aporta el 25% del flujo hepático.
Esta es la vena porta, como veremos más adelante, tiene un flujo decodificado en rojo, lo que nos indica que se acerca hacia el hígado. Y este es un corte donde tenemos la vena porta y la arteria hepática, fíjense, hecho con un transductor lineal en un niño recién nacido. Recuerden que la arteria hepática emerge pues desde el tronco celíaco y entonces junto con la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda. La velocidad de flujo del sistema porta oscila entre 0,20 a 0,30 metros por segundo. Lo ideal es tratar de tomar la muestra lo más paralelo al vaso posible, pero si no lo podemos hacer así porque debido a que recuerden que la vena porta entra en sentido oblicuo hacia el parénquima hepático, entonces hacemos una angulación entre 0,45 hasta a 0,60 grados y pues la velocidad de flujo en el sistema porta es de 0,20 a 0,30 metros por segundo, a diferencia de los adultos, donde vamos a tener una velocidad de flujo un poco más baja. Hay literatura que hablan en los adultos hasta de 0,12 hasta 0,15 metros por segundo. 0,15, 0,12 metros por segundo en un niño ya es patológico. Y recordar que el pico sistólico de la arteria hepática es de 0,30 a 0,50 metros por segundo. Y el índice de resistencia de la arteria hepática es de 0,60 a 0,70. Y pues recordar que el pico, la onda de la arteria hepática tiene una ventana llena, como la tienen los órganos vitales, como el cerebro, como los riñones, etc. Y pues vamos a tener un pico sistólico en este caso de 43 dentro de lo normal, y aquí un índice de resistencia de 0,61 completamente normal. En cambio, acá tenemos un índice de resistencia de 0,74 y un pico sistólico de 89. Estos son picos sistólicos y hay índice de resistencia en una arteria hepática que son de flujo de aspecto patológico en un paciente con una sospecha de cirrosis hepática. Y recordar que los flujos en el hígado, tenemos 3 flujos básicos en el hígado. Tenemos el flujo de las venas suprahepáticas, que es un flujo de aspecto trifásico, o también lo denominan algunos autores como en M invertida o en letra W, el flujo de la arteria hepática que ya les comenté, y el flujo de la vena porta, que es un flujo de tipo venoso, pero de aspecto sinusoidal. Una rectificación del flujo portal, un flujo portal rectilíneo, nos habla ya que podría ser un flujo patológico, que se ve bastante frecuente en los pacientes con Buchiari y también en los pacientes con cavernomatosis de la vena porta. Entonces, recuerden que el hígado, vamos a tener cuando el flujo se acerca hacia el hígado, con nuestra escala de colores, con el rojo hacia arriba, como es la convención universal, decimos que es un flujo hepatópeto. En cambio, cuando tenemos un flujo que se llega a cero, se devuelve y se convierte en un flujo que se aleja del hígado, vamos a tener un flujo que se denomina hepatófugo. Entonces, flujo hepatópeto y flujo hepatófugo. Recuerden que en los niños la velocidad de flujo es de 0,20 a 0,30 metros por segundo. Cuando hay hipertensión portal, este flujo va a ir disminuyendo hasta que llega a cero. Y en lo que llega a cero, se devuelve y se convierte de hepatópeto a hepatófugo. Hay casos muy raros como en este que logramos obtener ese preciso momento en que el flujo se convierte en un flujo bidireccional. Fíjense que en este momento se ve en rojo y en este momento se ve en azul. ¿Por qué? Y ese flujo está llegando a cero y se empieza a devolver. Mírenlo acá perfectamente como lo pudimos demostrar. Entonces se convierte en un flujo bidireccional que se acerca y se aleja del hígado. Entonces es un flujo completamente ya patológico. Ok, el Doppler en la hipertensión portal nos va a ayudar con los diámetros de los vasos de la vena porta para ver la dirección del flujo, la velocidad de flujo, para observar colaterales portosistémicas, para ver si hay obstrucción portal o no, para ver si hay trombosis en las venas suprahepáticas, si hay disminución del pulso en las venas suprahepáticas, lo que se denomina la portalización del flujo de las venas suprahepáticas y también disminución del pulso en la vena porta. Y si los pacientes son intervenidos quirúrgicamente, como veremos posteriormente en los pacientes con cavernomatosis de la vena porta, también tenemos que valorar la derivación. Intervenidos quirúrgicamente. Entonces tenemos 4 tipos básicos de hipertensión portal. La hipertensión portal intrahepática, cuya enfermedad emblemática es la cirrosis. La hipertensión portal prehepática, cuya entidad más emblemática es la cavernomatosis de la vena porta. La hipertensión portal posthepática,
cuya pues, enfermedad más característica es el síndrome de Buch-Chiari, y una hipertensión portal más infrecuente, que es la hipertensión portal hipercinética, que se deben generalmente a fístulas o a cortocircuitos intrahepáticos. Comenzamos entonces con la hipertensión portal de origen intrahepático, la cirrosis hepática, cuya principal causa en niños es la atresia de vías biliares. La atresia de vías biliares es la principal causa de cirrosis en pediatría y es la principal causa de trasplante hepático en el mundo. Causas también frecuentes, la hepatitis neonatal, quiste de colédoco, también atresia biliar quística. Ya más raramente el déficit de alfa-1 antitripsina, el enfermedad de Gaucher, la tirosinemia neonatal. Hemos tenido apenas 1 o 2 casos de tirosinemia neonatal. La fibrosis quística, la enfermedad de Carolis, hemos visto varias por enfermedad de Carolis, y la toxicidad por drogas. Pero la entidad emblemática que produce cirrosis en pediatría es la atresia de vías biliares. La cirrosis hepática va a cursar con ictericia, o mejor dicho, con colestasis, porque es una ictericia con predominio de la bilirrubina directa. Vamos a tener inicialmente hepatomegalia, posteriormente vamos a tener un hígado hipotrófico, puede haber ascitis, esplenomegalia, varices esofágicas y otras manifestaciones clínicas que no se demuestran con la ecografía, como es la malnutrición, la anemia, prurito, esteatorrea, hipolbuminemia, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con un hígado con un trastorno con signos de fibrosis periportal, un hígado aumentado de tamaño, en aspecto de vidrio esmerilado, con algunas imágenes anecoicas en su interior, correspondiente a una cirrosis hepática como secuela de una enfermedad de Caroli. Aquí tenemos otro paciente con un hígado de aspecto heterogéneo, con signos de fibrosis periportal, con un poquito incluso acá de líquido, más bien un hígado pequeño, el cual pues se debió a una cirrosis por una atresia de vías biliares. Son algunos de los ejemplos de las entidades que producen cirrosis hepática. El hígado inicialmente va a haber hepatomegalia, pero después vamos a tener más tardíamente un hígado pequeño de contornos irregulares, festoneados, de aspecto micronodular. Puede haber, si está descompensado el paciente, va a haber ascitis, como en este caso ascitis abundante en los espacios subfrénicos y en el espacio hepatorrenal. No es frecuente en pediatría este signo, el signo del morro del delfín, que se ve más que todo en adultos y también en niños grandes, en adolescentes, básicamente. En este caso, este paciente tenía una cirrosis hepática con un hígado aumentado de tamaño, de aspecto heterogéneo, y también tenía abundante ascitis, como lo vemos acá en esta foto. Ok, fíjense el aspecto, de aspecto micronodular, como en este caso que lo podemos ver perfectamente, en un paciente con una atresia de vías biliares, ya tenía un hígado cirrótico, diagnosticada tardíamente, y como veremos más adelante, pues en los pacientes con atresia de vías biliares vamos a encontrar hiperemia a nivel de la parte superficial del parénquima hepático, y no es más que la presencia del flujo subcapsular hepático, que como lo describió Muxoli en el año 2009, pues es un parámetro que nos dice que es 100% de sensibilidad para el diagnóstico de atresia de vías biliares, como es el flujo subcapsular hepático. Entonces, como la atresia de vías biliares es la principal causa de cirrosis hepática en pediatría, les muestro nuestro protocolo, que son 5 parámetros para el diagnóstico de atresia de vías biliares. Ya eso sería un tema aparte, hemos hecho varias tesis de grado, donde vamos a encontrar como protocolo una vesícula pequeña de aspecto hipotrófico menor de 15 milímetros, la presencia del cordón triangular como una imagen ecogénica por delante de la porta hepatis, la presencia del flujo subcapsular, que como les dije tiene una sensibilidad según Muxoli de 100% para el diagnóstico de atresia de vías biliares, igual que el cordón triangular, también según los criterios de Muxoli, tiene un 100% de especificidad. Vamos a encontrar también un agrandamiento o un ensanchamiento, aumento del diámetro anteroposterior de la vena porta y también el diámetro de la arteria hepática. La arteria hepática en los niños generalmente mide alrededor de 1.2, 1.3 milímetros. En los pacientes con atresia de vías biliares va a tener generalmente por encima de los 2 milímetros. Ok, este es un casito, fíjense, reciente, un niñito con un hígado de aspecto heterogéneo, con signos de fibrosis periportal, aumentado de tamaño para ser un recién nacido, con incremento en la ecogenicidad, presencia de flujo subcapsular positivo, era un paciente con sospecha de atresia de vías biliares, pero lo más importante que me refiero a esta charla es que este pacientico ya tenía un flujo que se alejaba del hígado.
O sea, tenía un flujo hepatófugo. Ya la porta no se decodificaba en rojo con nuestra escala de colores, con el rojo hacia arriba. Y por supuesto, cuando le hacemos el análisis espectral, vemos que el flujo se encuentra por debajo de la línea base y con una velocidad de 13 centímetros por segundo. Aquí les muestro el video y miren cómo el flujo se aleja del hígado, lo que nos dice que es un flujo porta hepatófugo. La cirrosis hepática, miren este hígado completamente cirrótico, aquí está la correlación del ultrasonido con el momento de la operación por una atresia biliar quística, un gran quiste de colédoco, pero no era un quiste simple, era un paciente, recuerden que la atresia de vías biliares puede ser embriónica, puede ser quística o puede ser adquirida, que es la atresia de vías biliares, cuya teoría se dice que es producida por un virus, entre ellos el citomegalovirus. Aquí tenemos en los pacientes con cirrosis hepática, podemos encontrar el flujo portal hepatófugo, podemos encontrar un flujo portal hepatópeto, pero con velocidad baja, por debajo de 0,20 metros por segundo o por debajo de 20 centímetros por segundo. Y también podemos encontrar, cuando el paciente está compensado, un flujo hepatópeto, pero con velocidad entre 0,20 y 0,30 metros por segundo, porque el paciente en este momento se encuentra compensado. Pero aquí tenemos un paciente, fíjense, con un hígado en aspecto de vidrio esmerilado, con signo de fibrosis periportal y pues la presencia de un flujo hepatófugo también. Aquí vemos cómo el flujo se aleja del hígado. No, el flujo no se acerca al hígado, sino que se aleja. Llegó a cero y se devuelve. Pero este paciente que les acabo de mostrar no solamente tenía un flujo hepatófugo a nivel del hígado, sino que también tenía un flujo hepatófugo a nivel de la vena esplénica. La vena esplénica debe decodificarse, a diferencia de la vena porta, la vena esplénica se debe decodificar en azul, porque ella se aleja del vaso para ir al hígado. En cambio, esta vena esplénica tenía la misma decodificación del color de la arteria esplénica, lo que nos indica que ese flujo se estaba acercando al transductor, y si se estaba acercando al transductor se estaba devolviendo. Entonces teníamos un flujo también esplénico hepatófugo. Este pacientico también tenía un hallazgo que es frecuente en la hipertensión portal, que es la recanalización de la vena coronaria, la cual recanaliza en sentido ascendente desde la unión de la vena esplénica con la mesentérica. En la cirrosis hepática también el ultrasonido nos ayuda y el Doppler nos ayudan a ver las trombosis en la vena porta y ver cuál es el estatus de ese trombo, si es total o es parcial. En este caso teníamos un trombo parcial y fíjense que aún el flujo se encontraba hepatópeto, no te estaba devolviendo, a pesar de que aquí había un trombo. Aquí tenemos otro paciente con una trombosis que parecía total en este caso, pero en lo que le pusimos el Doppler color, observamos que sí había paso y la que estaba más afectada era la rama derecha de la vena porta, la cual estaba casi totalmente trombosada. A este paciente se le puso otro tratamiento con anticoagulante y posteriormente este flujo empezó a mejorar y lo seguimos perfectamente con el ultrasonido. Este es un paciente con un hígado cirrótico, el cual cursaba con una trombosis de la vena porta. Miren el trombo de la vena porta. Cuando le colocamos el Doppler color, observamos también que este trombo no era total. Tenía algunas pequeñas ramas que incluso nos daban un flujo que tenía una velocidad incluso dentro de los límites normales, pero indudablemente pues que prácticamente estaba produciendo lo que parecía un cavernoma en este caso. Aquí está la correlación con la tomografía con contraste y el ultrasonido y Doppler con una bastante similitud. Este es un caso reciente. Este niñito es un lactante de 8 meses con una sepsis con pruebas hepáticas alteradas. No tenía un diagnóstico de cirrosis hepática como tal, pero se los quería mostrar porque le encontramos la presencia de un trombo en la rama izquierda de la vena porta. Miren cómo se ve perfectamente esta imagen ecogénica dentro del vaso. Teníamos que estar seguros de que esta imagen estaba dentro de la vena porta, de la rama izquierda. Miren cómo se ve perfectamente. Aquí vemos la presencia de cómo está el trombo dentro de la luz. Mírenlo acá, tanto con el transductor microconvexo como con el transductor lineal. Y mírenlo acá, cómo se ve perfectamente. Y corroboramos posteriormente que era flujo portal, que no era un flujo de la arteria hepática que está muy cerca, y que era un trombo portal y no de la arteria hepática, porque eso hay que demostrarlo. Y fíjense, cuando hacemos la decodificación al análisis espectral, nos dice que era un trombo en la vena porta.
la vena porta izquierda. La vena porta principal y la arteria hepática principal estaban en este paciente completamente normales. Es bueno recordar que en la cirrosis hepática vamos a ver las venas suprahepáticas, no están obliteradas. Esto nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de Buchiari. Aquí tenemos un hígado de aspecto heterogéneo y tenemos la vena suprahepática permeable. Incluso la arteria hepática puede tener un flujo normal, como se los dije anteriormente, o en este caso picos sistólicos elevados por encima de 100 centímetros por segundo, con un índice de resistencia también elevado, en este caso de 0.86. Y vean que las venas suprahepáticas no están obstruidas y no están obliteradas, están desplazadas, mas no obliteradas. Y esto es importante para la hora de hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de Buchiari. En los pacientes con cirrosis hepática vamos a tener esplenomegalia, como en todos los pacientes con cavernomatosis de la vena porta. Vamos a tener varices a nivel del hilio esplénico. Esto es un hilio esplénico normal. Fíjense que la vena se decodifica en azul y la arteria en rojo, no como el caso que les mostré anteriormente. Este es un hilio esplénico patológico con múltiples colaterales a nivel del hilio esplénico y la presencia de esplenomegalia. En los pacientes también con cirrosis hepática vamos a encontrar recanalización de la vena umbilical. Todos vemos que la vena umbilical está recanalizada, pero tenemos que tener la curiosidad de con quién recanaliza. En la mayoría de nuestros pacientes, los pacientes con recanalización de la vena umbilical van a recanalizar a la vena ilíaca izquierda. Esta es una reconstrucción que hemos hecho varias. Fíjense cómo podemos seguir. Aquí tenemos el parénquima hepático, la vena umbilical recanalizada, y observamos cómo discurre a través de la pared anterior del abdomen, y pues aquí vemos cómo recanaliza con la vena ilíaca izquierda. En los pacientes con cirrosis hepática vamos a tener colaterales esplenorrenales, recanalización de la vena coronaria, como ya les mostré anteriormente. Y si tenemos un paciente con cirrosis hepática y tenemos un hígado en aspecto de vidrio esmerilado, pero cuando le colocamos el Doppler color encontramos este tipo de vasculaturas con vasos gruesos, neoformados, una vasculatura aberrante, que a pesar de que sea un hígado cirrótico, pues no debe tener este tipo de vasculatura, deberíamos ver las venas suprahepáticas. Entonces indudablemente que debemos sospechar que estamos ante la presencia de una tumoración, y el tumor más frecuente en estos pacientes es el hepatocarcinoma. Aquí tenemos otro paciente que tenía cirrosis hepática y tenía un tumor hepático agregado. Lamentablemente este paciente falleció. Fíjense, vasos gruesos neoformados con signos de neovascularización, con un flujo que no es habitual en el hígado. Pues también otro paciente con hepatocarcinoma. Este es un caso bastante antiguo, pero uno de los primeros casos, un hepatocarcinoma asociado también con vasos gruesos, presencia de calcificaciones intrahepáticas y la presencia de estos nódulos que podrían a veces estar acompañando a la cirrosis, pero en este caso con calcificaciones tenemos que sospechar que hay una tumoración asociada. Este paciente este tumor era bilobular e incluso había un nódulo que casi que nos obliteraba completamente la vena cava inferior, pero que no la obliteraba completamente porque lo pudimos demostrar con el Doppler color. Y aquí tenemos otro paciente un poquito también antiguo, pero uno de nuestros casos, donde encontramos la tumoración asociada a un hígado cirrótico y que correspondió, o también lamentablemente este paciente falleció, también a otro hepatocarcinoma asociado a un paciente con cirrosis hepática. Aquí tenemos otro paciente, ya se los mostré, ya se los había mostrado, un paciente con una cirrosis hepática que había hecho una trombosis de la vena porta. Ok, pasamos ahora a la hipertensión portal de origen posthepático. Y no es la entidad emblemática es el síndrome de Buchiari, el cual es idiopático, también puede haber sido es idiopático en muchísimos casos, puede ser producido también por sepsis, vasculitis, por anemias de células falciformes. Tumores como el hepatoblastoma y el hepatocarcinoma podrían producir un síndrome de Buchiari, leucemias crónicas, policitemias veras, etc. El Buchiari va a cursar con hepatomegalia y con incremento en el lóbulo caudado, lo que no sucede con la cirrosis hepática. En el Buchiari, como se obliteran las venas suprahepáticas, el lóbulo caudado se hipertrofia en forma compensatoria. Vamos a encontrar ausencia de flujo total o parcial en las venas suprahepáticas. Pueden haber trombo en las venas suprahepáticas o en la vena cava inferior, paredes vasculares irregulares, son difíciles de demostrar con el ultrasonido, signos de hipertensión portal, por supuesto, colaterales portosistémicas y trombosis de la vena porta. El Buchiari, el Doppler nos va a ayudar para ver el estatus de las venas suprahepáticas, la dirección del flujo y los sitios de la obstrucción.
A diferencia de los pacientes con cirrosis hepática, fíjense, este es un hígado aumentado de tamaño en aspecto de vidrio esmerilado, pero la vasculatura, tal como se ve en la cirrosis hepática, prácticamente no se ve. Apenas un esbozo de una vena suprahepática, el resto de las venas suprahepáticas no lo vemos. Aquí tenemos otro ejemplo. Escasamente se logran observar las venas suprahepáticas en un hígado muy aumentado de tamaño. Y aquí vemos las 3 suprahepáticas que deben drenar acá en la vena cava inferior, están completamente obliteradas. El flujo en las venas suprahepáticas, recuerden que es un flujo trifásico en aspecto de M invertida o de W, pero cuando en los pacientes con síndrome de Buchiari este flujo se empieza a obliterar o se empiezan a obliterar las venas suprahepáticas, se puede portalizar. A pesar de que están descritos el flujo portalizado en algunos pacientes que están normales, podrían haber eventualmente un flujo portalizado, pues uno de los signos de que hay obstrucción parcial de las venas suprahepáticas es la portalización del flujo en las venas suprahepáticas. Fíjense que aquí está la vena cava y las venas suprahepáticas no se logran demostrar. Aquí hay un trombo que no necesitamos el Doppler color para demostrar que hay un trombo en la intersección de las venas suprahepáticas con la vena cava inferior. Este es un casito curioso, no tengo lamentablemente pues el seguimiento de este paciente. Este es un niñito, ya era un niñito escolar, al cual cuando estaba pequeñito, en la edad de lactancia, le hicieron, no sabemos todavía muy claro por qué, un procedimiento y le colocaron un catéter en la vena cava inferior y el catéter no hubo, aparentemente no, se rompió, no se dieron cuenta y el catéter se quedó en la vena cava y la obstruyó y produjo una trombosis de la vena cava a largo plazo y este paciente empezó a tener signos de hipertensión portal con un flujo en las venas suprahepáticas de aspecto portalizado, todavía no estaban obstruidas totalmente y este paciente tenía signos de hipertensión portal con un índice de resistencia de la arteria hepática elevado en 0,85. El flujo porta estaba hepatópeto todavía, pero estaba con velocidad baja, ¿ves? Estaba en 12 centímetros por segundo. Había esplenomegalia también, pues hizo todo un síndrome de hipertensión portal posthepático por la colocación de este catéter y la mala suerte de que se le haya roto en la vena cava y que no se percataran las personas que se lo colocaron. En los pacientes con síndrome de Buchiari vamos a tener una hipertrofia compensatoria del lóbulo caudado. Fíjense, el lóbulo caudado muy grande. Incluso la vena de drenaje del lóbulo caudado se logra demostrar perfectamente con el Doppler, que no es un hallazgo habitual en los pacientes normales. Recuerden que el lóbulo caudado debe ser 1/3 del lóbulo derecho del hígado. Cuando se incrementa el tamaño del lóbulo caudado, se pierde la relación del lóbulo caudado-lóbulo derecho. En los pacientes con síndrome de Buchiari vamos a tener flujo portal hepatópeto, pero puede tener velocidad baja o velocidad o flujo invertido, flujo hepatófugo. Y en los pacientes con síndrome de Buchiari, igual que en la cirrosis hepática y en toda la hipertensión portal, vamos a encontrar colaterales a nivel del hilio esplénico, miren, colaterales gruesas a nivel del hilio esplénico. Vamos a tener también recanalización de la vena umbilical. Y al igual que en los pacientes con cirrosis hepática, pues vamos a tener recanalización de la vena umbilical y también por curiosidad debemos saber dónde recanaliza esta vena umbilical. Entonces, indudablemente que ahorita con las nuevas técnicas modernas digitalizadas, tomografía y resonancia magnética y en reconstrucción y en 3D, se pueden ver perfectamente la recanalización de la vena umbilical a nivel de la ilíaca, pero nosotros con el Doppler color y con un poquito de paciencia y con, por supuesto, con un recurso mucho más económico, podemos también demostrar, en este caso, esta vena umbilical, igual que la vena anterior, en el paciente con cirrosis, la seguimos a través de la pared anterior del abdomen y demostramos también que recanalizaba a nivel de la vena ilíaca izquierda. Y en los pacientes con Buchiari vamos a también tener trombosis portal, al igual como pasa en los pacientes con cirrosis hepática. O sea que tenemos un paciente con un hígado aumentado de tamaño en aspecto de vidrio esmerilado,
donde prácticamente no hay flujo en las venas suprahepáticas, hay incremento en el lóbulo caudado, lo que me dice que es un síndrome de Buchiari, un lóbulo caudado que mide 7.3 centímetros, y pues la vena porta, ni siquiera necesitamos el Doppler acá para decir que esta vena porta se encuentra completamente trombosada. Ok, terminamos la hipertensión portal de origen posthepático. Ahora vamos a pasar a la hipertensión portal de origen prehepático, donde tenemos que la entidad emblemática es la cavernomatosis de la vena porta, donde el Doppler nos ayuda a visualizar el cavernoma para ver la dirección del flujo, la velocidad, el calibre del resto del sistema porta, valorar también las colaterales y valorar la derivación. Fíjense que si ustedes todos han visto pues un flujo en una vena porta, esto es un flujo, este es un paciente con un cavernoma, donde se describen, y nosotros lo describimos así en nuestro informe, como múltiples colaterales tortuosas, serpiginosas a nivel del hilio hepático. Nosotros tenemos una amplia experiencia con cavernomatosis de la porta, tenemos un equipo de cirugía pediátrica con la doctora Lida Pascualone y equipos de patología pediátrica con la doctora Nina Colina y la doctora Carmen Esther López. Y hasta año 2018, me disculpan que no hemos actualizado la estadística, teníamos 240 pacientes con cavernomatosis de la vena porta, casi el 40% de ellos ya intervenidos quirúrgicamente, lamentablemente una operación bastante costosa y que nos está haciendo ahorita en los hospitales públicos. De estos 240 pacientes, quiero que se fijen en esta cifra, 235 eran por cateterismo umbilical. Esto es dramático porque a los pacientes con cateterismo umbilical, cuando se le coloca el catéter umbilical, el catéter debe seguir por el conducto venoso de Arancio y llegar a la vena cava. Si el catéter no llega a la vena cava y se devuelve y queda a nivel de la porta, tanto de la bifurcación o en la porta principal o en la porta izquierda o en la rama izquierda de la porta, entonces el catéter, al ser colocada cualquier sustancia a través del mismo, como la velocidad de la vena porta es más baja, mucho más baja que la de la vena cava, se va a producir un daño irreversible a nivel de la pared de la vena porta. Y esto se traduce en una trombosis que nos lleva después a la presencia del cavernoma. Y es un daño irreversible. Entonces tenemos que tener un control estricto del catéter. Nosotros, fíjate que aquí tenemos un catéter en la vena porta. Cuando nosotros vemos esto, ya nosotros alertamos al neonatólogo para que retire el catéter o lo que mejor. Catéter en la rama izquierda de la porta y la presencia de burbujas de aire dentro del parénquima hepático en las ramas portales distales nos indica pues que el catéter está mal colocado. Entonces esto tenemos que alertar porque si el catéter no se retira de la vena porta se va a producir el trombo y posteriormente la cavernomatosis. Entonces nosotros hemos coordinado dos tesis de grado, una para pediatras y otra para radiólogos, y en ambas llegamos a las conclusiones que el cateterismo umbilical debe ser realizado para sanguinotransfusión como acceso de emergencia y si no va a tener control estricto, retirar antes de las 24 horas. A veces nos han preguntado, ¿cuándo usted ve el cavernoma, doctor? ¿En qué tiempo? Bueno, fíjense, ya estamos viendo cavernoma. Este es un niñito de 18 días de nacido y ya tiene un cavernoma. Y este es un niñito de un mes de nacido y ya tenía una cavernomatosis de la vena porta. Entonces, cada vez más, a pesar de que se dice que todo niño que ha tenido un catéter umbilical debe ser controlado trimestralmente por el lapso de un año o año y medio, pues no, mira, fíjate que ya antes de los 3 meses ya estamos viendo los cavernomas en estos pacientes. Hasta llegar a esto, que es lo que no quisiéramos ver, la presencia de esta cantidad de colaterales tortuosas en el hilio hepático, que pues van a llevar a todo un síndrome de hipertensión portal prehepática. Aquí lo vemos también. Esto es una vena porta completamente normal. Esto es lo que deberíamos ver y deberíamos buscar. Y esto es un paciente con una cavernomatosis. Mírenla acá. Múltiples colaterales tortuosas, serpiginosas en el hilio hepático. Y aquí vemos otro paciente con otra cavernomatosis. Miren cómo se ve las múltiples colaterales tortuosas y serpiginosas a nivel del hilio hepático. En los pacientes con cavernomatosis de la vena porta también va a haber recanalización de la vena umbilical. Y aquí se las muestro. Fíjense que la vena umbilical recanalizada, si hacemos el análisis espectral, demostramos que esto es flujo portal. Y esta fue nuestra primera reconstrucción, en este caso bastante antigua, pero con todo el cariñito para que nos quedara lo mejor posible.
En este caso no teníamos reconstrucción digital, sino que tomábamos la foto, las cortábamos con una tijera y las pegábamos, pero llegábamos a tomar nuestra reconstrucción y miren cómo también demostramos que esta vena umbilical recanalizaba a nivel de la vena ilíaca izquierda. En los pacientes con cavernomatosis de la vena porta vamos a tener varices a nivel de la pared anterior del estómago, las colaterales gastroepiploicas. Este es el estómago, la pared anterior, recuerden que este es el hígado, el lóbulo izquierdo del hígado. Vamos a tener también recanalización de la vena coronaria. En los pacientes con cavernomatosis de la porta vamos a tener también colaterales a nivel del hilio esplénico y colaterales a nivel del fundus gástrico. Todos sabemos que la endoscopia es el método de elección para el diagnóstico de varices esofágicas, pero si nosotros tenemos un paciente con cavernomatosis porta y le observamos la presencia de varices a nivel de la unión gastroesofágica, si el paciente no está sangrando, nosotros inmediatamente llamamos al gastroenterólogo pediátrico o al hepatólogo pediátrico para que le haga la endoscopia, porque el paciente, si no está sangrando, está a punto de sangrar. Entonces, cuando vemos las varices en estos pacientes, estas varices son generalmente grado 3 o grado 4, básicamente grado 4. Y las podemos ver incluso acá, sin el color. Miren cómo se demuestran perfectamente. Claro, aquí las vemos también a nivel de la unión gastroesofágica. Entonces, ojo, siempre tenemos todos nuestros pacientes, estos son rutina que evaluamos todos estos parámetros, y si el paciente ha sangrado recientemente, hay que buscarlas con más razón. En los pacientes también con cavernomatosis porta vamos a tener varices a nivel de la pared de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque las venas císticas drenan en la porta. Como hubo una trombosis de la vena porta, entonces hay varices por devolución del flujo de las venas císticas hacia la pared de la vesícula, se producen varices como estas, varices gruesas, en este caso en la pared anterior, mírenlas acá, y estas vesículas al tener la pared gruesa, por estas varices se pueden tornar hipofuncionantes y no se vacían completamente y pueden producirse cálculos también. Es relativamente frecuente que encontremos litiasis en estos pacientes con cavernomatosis de la vena porta. Aquí tenemos varices a nivel de la pared de la vesícula, que fíjense que si no tenemos el Doppler podemos decir que esto es una vesícula de pared gruesa, pero resulta que estas pequeñitas zonas más anecoicas corresponden a las dilataciones varicosas alrededor de la vesícula biliar. Aquí vemos este paciente, miren como hacia el cuello de la vesícula y hacia la parte del fundus y de la pared anterior y también posterior tenía la presencia de varices. Hasta como este paciente, que no queremos ver esto tampoco, pero se puede ver la cantidad de varices a nivel perivesicular, tanto en la pared anterior como en la pared posterior. Los pacientes con cavernomatosis de la vena porta, el equipo de cirugía pediátrica en nuestro país generalmente realiza dos tipos de intervenciones quirúrgicas. La primera intervención es la derivación mesocava, donde se extraen 5 centímetros de yugular interna derecha, y estos 5 centímetros de yugular interna derecha que están acá se colocan entre la vena mesentérica y la cava. Entonces se hace este puente para que el flujo desde la mesentérica pase a la cava, o sea que el flujo del sistema esplácnico pase al flujo central y pues se mejore la hipertensión portal. Y estos pacientes a nivel de este injerto van a tener generalmente un flujo turbulento tipo shunt, como en este caso, que es característico. Flujo turbulento tipo shunt no es un flujo ni arterial ni venoso, sino un flujo turbulento que es característico en este tipo de pacientes. Aquí vemos un paciente con una derivación, aquí tenemos la vena mesentérica, la vena cava, y aquí vemos la colocación de, como les digo, de este injerto de la yugular interna derecha. Ok, también si no se hace este tipo de derivación, se hace una derivación espleno-renal. Se une la vena esplénica con la vena renal, ya esto es una decisión del equipo de cirugía. Nosotros simplemente evaluamos después la permeabilidad o no de estas derivaciones y vemos estos flujos turbulentos tipo shunt que se producen a nivel de la derivación. Aquí tenemos otra derivación espleno-renal, aquí tenemos otra derivación espleno-renal, generalmente se hacen esplenorenales distales. Aquí tenemos otra derivación espleno-renal, las cuales cuando le hacemos el análisis espectral, como les dije, vamos a encontrar un flujo turbulento tipo shunt. Y por último, vamos a hablar de la hipertensión portal hipercinética. El primer caso que les dije, que se debe generalmente a fístulas o cortocircuitos intrahepáticos.
Este es un casito muy antiguo, pero fue nuestro primer caso y que lo vimos en el año 1994. Era un niñito, cuando no teníamos ni siquiera el Doppler en ese momento, teníamos una imagen en modo B bastante antigua, pero era lo que teníamos, pero nos bastó para decir pues que esta zona que parecía una imagen vascular tenía comunicación con la vena porta. Posteriormente en un congreso, es un caso curioso, porque en un congreso médico de un ECOMET, de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, un reconocido profesor internacional, el doctor Norman Korenblick, lamentablemente fallecido, de Argentina, nos hizo el Doppler y él nos corroboró de que se trataba de un cortocircuito intrahepático, incluso logró demostrar una arteria hepática aberrante en ese momento. A este paciente, para no hacer el cuento muy largo, se le hizo una portografía y una arteriografía y se demostró, pues se corroboró esta arteria hepática aberrante y posteriormente el paciente se intervino quirúrgicamente y se demostró que era una fístula trivascular, tenía componente arterial, portal y suprahepático. Este caso lo publicamos nosotros en el año 95, 96, en el año 94, en la revista de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido. Pues era un escolar de 9 años, masculino, que era asintomático y consultó por presentar hematemesis. Bueno, está la descripción completa del caso, pero es un caso bastante, para nosotros, de mucho recordatorio, porque fue nuestro primer caso de un cortocircuito intrahepático y con aquellos equipos que no tenemos, que teníamos en aquel momento, con nuestros equipos en blanco y negro, y logramos demostrar esos flujos turbulentos y logramos demostrar estos vasos aberrantes que producían esta fístula y este cortocircuito. Posteriormente hemos tenido algunos pacienticos más que no han estado en estatus de hipertensión portal, pero este es un caso curioso. Por ejemplo, este es un niñito que nos los enviaron porque veían un pequeño quiste hepático, pero con un transductor microconvexo. Era un niño, un lactante menor. Cuando le colocamos el Doppler, el transductor lineal con visión trapezoidal, demostramos que este quiste tenía conexiones vasculares. Miren acá perfectamente. Y cuando le colocamos el Doppler color, vemos que hay turbulencia dentro del, entre comillas, quiste. Y con el Doppler de amplitud también demostrábamos la conexión vascular. Y este paciente logramos demostrarle flujo de arteria hepática y flujo portal. Era un flujo pues arterio-portal que todavía este paciente lo estamos siguiendo. Tenemos un tiempito que no lo vemos por razones de la pandemia, pero hasta el momento no había desarrollado hipertensión portal y esto no había crecido. Y esta es una pacientica ya un poco más grande también, la cual afortunadamente también tenía este cortocircuito intrahepático, el cual se logra demostrar perfectamente tanto en el modo B como con el Doppler color, y esta paciente afortunadamente tampoco ha desarrollado hipertensión portal. En este caso, este cortocircuito era portosistémico, tenía flujo portal y tenía flujo suprahepático. Miren cómo se ve perfectamente, miren la conexión entre la vena porta y la vena suprahepática. Y se ve aquí perfectamente en el modo B de que hay una alteración, la cual se corrobora con el Doppler color. Aquí también la vemos acá, miren perfectamente, hay un cortocircuito intrahepático. Afortunadamente estos pacientes aún no han desarrollado hipertensión portal, pero los estamos siguiendo en el tiempo. Entonces, bueno, ajustándonos al tiempo que nos han dado, como conclusión tenemos que pues el Doppler y el ultrasonido como estudio de evaluación inicial y a veces único y necesario. Brinda una excelente información anatómica y funcional. Por supuesto que debe ser realizado por un operador entrenado, no requiere de sedación, no emite radiaciones ionizantes, es de bajo costo. Sabemos que, pues, comparando con otros métodos, es de bastante bajo costo y es transportable. Nosotros podemos hacer el estudio en la cama o en la incubadora del paciente. Y pues, si quieren ampliar un poco más el tema, en lo que a mí respecta, he tenido la oportunidad de ser coautor de este excelente libro del Perú, del doctor Hubertino Díaz, excelente médico radiólogo de Lima, Perú, el cual nos invitó en este libro diagnóstico de ecografía Doppler a escribir el capítulo de hipertensión portal en pediatría. También le escribimos el capítulo de Doppler cerebral en recién nacido. Y también el doctor Eloy López Marure de Guadalajara, de México,
nos invitó en este libro de radiología pediátrica para pediatras, en su segunda edición, a escribir también un capítulo de aplicaciones del Doppler en el abdomen pediátrico, donde incluimos también parte de nuestra experiencia en la hipertensión portal. Y pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente al CESDAC y a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo en Perú, y por supuesto a mi querido amigo Bruno.